Cuando eres inventor, estás derribando las puertas de la ciencia y haciendo que los monóculos de esos viejos científicos aburridos resalten con tu inventiva. Cuando el día de un inventor sale mal, puede salir muy, muy mal. Ese invento revolucionario puede volverse contra su creador de manera asesina, por accidente o no. Todos estos inventores nos respaldarían totalmente en este punto, si todavía estuvieran vivos. Los casos que veremos a continuación tienen una cualidad particular que muchos no titubean en asociar a la justicia divina o a la providencia. ¿Qué desenlace más poético que la de un inventor dañino muriendo a manos de su propio invento? Ponte cómodo, que a continuación veremos 3 casos de científicos dañinos que fueron destruidos por sus propios inventos. Son innumerables los inventos que han mejorado la vida de las personas y han hecho avanzar la civilización, pero hay algunos que inicialmente fueron considerados grandes avances y luego resultaron tener un lado oscuro. Un hombre humilde, aunque de honestidad dudosa, llamado Thomas Medley Jr., irónicamente fue el autor de 2 de los inventos más dañinos en la historia: la gasolina con plomo y los clorofluorocarbonos, por sus siglas CFC. La gasolina de principios del siglo XX era de mala calidad y provocaba pequeñas explosiones o golpes al funcionar el motor de los coches. Esto reducía tanto su potencia como la eficacia del combustible y producía muchas averías. Thomas Medley Jr. fue un químico que en principio resolvió estos problemas mientras trabajaba para General Motors. En solo 2 meses, en diciembre de 1921, había encontrado la solución: el tetraetilo de plomo, TEL por sus siglas. El TEL interfiere en esa reacción, permitiendo que la combustión se produzca en el instante correcto, lo que aumenta la compresión del motor e incrementa la velocidad y el ahorro de combustible. Lo mejor de todo, desde la perspectiva de General Motors, es que TEL era barato de producir y además su uso para este fin podía patentarse. Tenía un enorme potencial para generar beneficios. La primera gasolina con plomo se vendió en febrero de 1923 en Dayton, Ohio, bajo la marca Ethyl. La empresa, de la que Medley fue nombrado vicepresidente, insistió que TEL era seguro, pero cuando decenas de trabajadores empezaron a alucinar, enloquecer y morir en la recién inaugurada planta de fabricación de Nueva Jersey, varios estados prohibieron rápidamente esta sustancia. Medley, que había pasado gran parte de 1923 en Miami recuperándose de una intoxicación por plomo, participó en una famosa conferencia de prensa el 30 de octubre de 1924 para demostrar la aparente seguridad de TEL. Ante los periodistas, se frotó TEL en las manos e inhaló sus vapores durante 60 segundos, declarando que no sufriría ningún efecto nocivo por hacer esto todos los días, y culpó a los trabajadores afectados por no seguir el procedimiento de seguridad. Los efectos catastróficos de esta gasolina en la salud pública son difíciles de exagerar. El plomo no tiene ninguna función en el cuerpo humano y es tóxico para múltiples órganos, incluidos los riñones y el sistema nervioso. Su siguiente gran invento estaba destinado a resolver un problema con los frigoríficos General Motors, que se estaban convirtiendo en un electrodoméstico popular en la década de 1920. Estos aparatos a veces sufrían de fugas de gases refrigerantes. Medley dirigió el equipo científico que en 1928 desarrolló un refrigerante no tóxico y no inflamable llamado diclorodifluorometano, el primero de los CFS. En las décadas siguientes, los CFS se hicieron omnipresentes en todo el mundo como refrigerantes, como propulsores en latas de aerosol y como disolventes. Lo que Medley no podía saber entonces es que esos gases acabarían abriendo un enorme agujero en la capa de ozono de la Tierra que nos protege de la cancerígena radiación ultravioleta del Sol. Aunque el agujero causado por los CFS parece haberse estabilizado, la situación actual sigue siendo preocupante y el daño tardará bastantes décadas en repararse. Como si de un ajuste de cuentas de la providencia se tratase, el último invento de Thomas Medley solo le perjudicaría a él, quitándole la vida. En 1940, Medley contrajo el polio y quedó paralizado. Como buen inventor y de una serie de tiradores y cables que le permitieron levantar y maniobrar su cuerpo. El 2 de noviembre de 1940,
se enredó con los cables y murió estrangulado a los 55 años. ¿Qué es lo que hace que esas pegatinas para las habitaciones de los niños o las que se pintan en la piel de los actores en las producciones teatrales brillen realmente? Hay dos tipos de pintura brillante. La primera, la pintura negra, se llama técnicamente pintura fluorescente. El segundo tipo es la pintura fosforescente. La pintura fluorescente absorbe la luz UV invisible, pero luego la emite de nuevo como luz visible en una longitud de onda más corta. La pintura fosforescente funciona de manera similar, pero ligeramente diferente. En lugar de reflejar la luz inmediatamente, la pintura fosforescente sigue reflejando la luz durante mucho más tiempo. Cargarla a la luz del día o en el encendido de una lámpara es todo lo que se necesita. Pero antes de que estas dos se popularizaran, existía otro tipo de pintura que brillaba en la oscuridad, la pintura radioluminiscente, que tiene un trasfondo bastante oscuro y más siniestro. Fue inventada en 1908 por el Dr. Sabine Arnold von Sochowski e incorporaba radio 226. Su pintura también utilizaba fósforo del sulfuro de zinc, que se degradaba con relativa rapidez y perdía luminosidad al cabo de un tiempo. Las esferas de los relojes y otros dispositivos pintados con ella no conservaban su brillo. Sin embargo, debido a la larga vida media de 160 años del isótopo radio 226, conservan la radioactividad y esta puede detectarse con un contador Geiger. Von Sochowski inventó la pintura que brilla en la oscuridad, a la que ingeniosamente llamó on-dark. Imaginó casas enteras bañadas por el resplandor de un dark y tuvo una exitosa fábrica que producía miles de esferas de relojes brillantes diariamente. Eso fue así hasta que sus trabajadores comenzaron a caer muertos, porque su producto era increíblemente radiactivo y súper letal. A pesar de que en 1928 se resolvió una demanda a favor de los trabajadores supervivientes, estas esferas de reloj y muchos otros productos radiactivos demenciales siguieron produciéndose hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los peligros de la radiactividad empezaron a entenderse un poco mejor. Los estudios de descontaminación en el sitio de la planta de Sochowski comenzaron en 1983 y el sitio no se descontaminó por completo hasta 2016. El propio Sochowski sucumbió a un envenenamiento por radiación en 1928. Es probable que la hora de su muerte estuviera anotada en uno de sus relojes asesinos. La aviación y el ferrocarril son dos medios de transporte muy diferentes. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades que lo hacen más o menos adecuado a cada realidad. Requisitos de operación, costes, distancia, seguridad, comodidades, cantidad de pasajeros, etc. Y si pudiéramos unir lo mejor de los dos mundos en un nuevo tipo de transporte comercial. La historia de atar motores de avión a objetos con ruedas es sorprendentemente larga. Uno de los primeros en experimentar con este concepto fue el ingeniero alemán Otto Stieglitz, que en 1919 construyó el Dringoswagen en Grunwald, un distrito urbano situado dentro de Berlín. El vehículo tenía una hélice en cada extremo y, si bien podía alcanzar altas velocidades, no superaba los 60 km por hora por seguridad. Por las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial, el proyecto quedó congelado y posteriormente desechado. Un año más tarde, un joven de 24 años llamado Valerian Abakovsky, que había nacido en una Letonia bajo el mandato del Imperio Ruso, se inspiró en el Dringoswagen para presentar su propio concepto de aerovagón. Valerian Abakovsky, chofer de la Organización de Seguridad Estatal de Vladimir Lenin, tenía algunas buenas conexiones entre funcionarios rusos de alto rango. Las utilizó para promover su idea ultra disparatada del aerowagon, un tren de vagón propulsado por una hélice, o una alegoría de 6 catástrofes esperando ocurrir. El aerovagón tuvo una sorprendente aceptación y Abakovsky fue incorporado como responsable del proyecto.
A diferencia del Dringoswagen, la versión soviética era mucho más pequeña y tenía una apariencia mucho menos robusta, pero esto respondía a los objetivos que debía cumplir el creador: transportar miembros del gobierno a alta velocidad. En junio de 1921, si bien todavía era un prototipo, se convirtió en un elemento estrella de una actividad con un grupo de delegados encabezado por Fedor Zargev, un amigo de Joseph Stalin. El recorrido planeado consistía en partir de Moscú por la mañana para llegar hasta unas minas de carbón en Tula. Abakovsky convenció a media docena de funcionarios de alto rango para que subieran a su demencial carro de la muerte para su primera prueba. Sacudiendo, traqueteando y aterrorizando a todos los que estaban a bordo, logró completar un viaje de 195 kilómetros desde Moscú hasta la ciudad de Tula. Pero en el viaje de regreso, la física prevaleció, cumplió su destino al descarrilarse a una velocidad escandalosa. Entre las víctimas se encontraba el propio Valerian Abakovsky, Fedor Sergev y otras 3 personas, entre ellos delegados de Alemania, Inglaterra y Bulgaria. Y así culminó el sueño temerario del aerovagón de Valerian Abakovsky. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.